Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lombricero. Los hongos. Hace cientos de millones de años, estos seres comenzaron a colonizar la Tierra, arrastrándose por el suelo, acechando a las plantas. No son animales, tampoco vegetales, tan pequeños como una mota de polvo o tan grandes, incluso más, que una ballena o un cachalote. Poco a poco fueron ampliando su lugar en la Tierra, como digo. Aguantaron varias glaciaciones, desarrollaron una inteligencia única en el planeta, lo que les permitió sobrevivir, adaptarse y triunfar hasta el día de hoy. Son objeto de estudio en muchísimos laboratorios, casi todos los laboratorios de todo el mundo. No solamente a nivel farmacológico, también a nivel industrial, para diversas aplicaciones, como ahora vamos a ver, y por supuesto a nivel agrícola y ganadero. Si en alguna ocasión has pensado que los hongos pueden dañar tu huerto, pueden dañar tus plantas o tus animales, o que te pueden dañar incluso a ti mismo, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque creo que voy a ser capaz de convencerte de lo contrario. Si ya piensas que los hongos son benéficos, son unos seres interesantes y buenos para nuestro entorno, quédate también, porque quizá puedas sacar de aquí alguna conclusión interesante. Vamos a empezar. Desde la antigüedad, los hongos siempre se han visto como algo sucio, algo negativo, quizá por su costumbre de acaparar, de ocupar rápidamente el alimento del ser humano y de los animales, convirtiéndolo en moho y haciéndolo inservible porque ya no tiene nutrientes, ya los han consumido ellos los nutrientes. No obstante, en la década de los 40, 1940 y en adelante, un hongo que ocupó un trozo de melón sirvió para el descubrimiento y la aplicación industrial de la penicilina, un medicamento que, como sabéis, ha salvado muchísimas vidas humanas y ha aumentado enormemente la esperanza de vida del ser humano. Paul Stamets es un micólogo estadounidense, un científico, investigador incansable de los hongos y su aplicación en la permacultura, la agricultura y la vida humana. Ha descubierto hechos muy interesantes sobre estos seres microscópicos, los hongos, y la aplicación que pueden tener, como digo, beneficiosa para el ser humano. Tengamos en cuenta que el ser humano tiene un sistema inmune al igual que los ecosistemas. Los ecosistemas, la ecología en general, tiene en cada momento y en cada lugar concreto un sistema inmunológico propio. El sistema inmune del ser humano y el sistema inmune de estos nichos ecológicos están relacionados a través de los hongos. Los hongos son el puente entre ambos sistemas inmunológicos, el de los ecosistemas y el del ser humano y también de los animales. En concreto, este micólogo estadounidense ha estudiado cómo los hongos pueden beneficiar la salud del ser humano. Cuando vamos andando por un bosque, pisamos el suelo y rompemos las estructuras leñosas que existen. Eso facilita, de alguna manera, que los hongos ramifiquen a través de su micelio. El micelio es la extensión del hongo por los cuales el hongo crece y se expande a través del suelo. Es una red enorme de unos finitos pelitos casi microscópicos, de color blanco por regla general, mediante los cuales el hongo va comiendo y va andando, va creciendo, va desarrollándose y va ocupando nuevos nichos ecológicos normalmente en los bosques. Pues bien, este micólogo estadounidense, como digo, ha descubierto que es en el micelio donde radica la gran importancia de los hongos y su verdadero beneficio, su verdadera clave que nos puede ayudar a nosotros en nuestro sistema inmune, en nuestra salud y también en la de nuestros animales, nuestros cultivos, etcétera, etcétera.
Paul Stamets piensa que el verdadero potencial de los hongos se encuentra en su micelio, una masa radicular extensa, densa, que es utilizada por los hongos para crecer y expandirse, y alimentarse a través de los distintos hábitats que van ocupando. Si no fuera por su incansable descomposición, el planeta estaría sepultado en cúmulos de materia orgánica. En esta incansable labor de reciclaje, los hongos aprovechan su capacidad para eliminar residuos tóxicos del suelo, que al fin y al cabo no son más que alimento para ellos. De todos los estudios e investigaciones que realizó Paul Stamets, me gustaría traeros una en concreto que me parece verdaderamente impresionante. Es aquel experimento que él hizo utilizando los hongos como descontaminadores del suelo, desintoxicadores del suelo. Como sabéis, los suelos, muchísimas partes del planeta sufren una toxicidad bastante grande debido fundamentalmente pues, a un montón de sustancias tóxicas que el ser humano emite, queriendo o sin quererlo, pero las emite, llegan a los ecosistemas y allí se quedan retenidas esas sustancias tóxicas. Pues bien, este micólogo estadounidense, Paul Stamets, lo que hizo fue introducir hongos en suelos contaminados. Estos suelos estaban contaminados básicamente por hidrocarburos, petróleo, una serie de sustancias, como digo, tóxicas, anillos de benceno en realidad, y vio como los hongos en 3-6 semanas aproximadamente habían descontaminado el suelo, haciendo estas partículas que son altamente estables, engulléndolas literalmente a través de su micelio y absorbiendo los nutrientes que solamente los hongos, a través de la descomposición enzimática que llevan a cabo, son capaces de sintetizar, convirtiendo estos hubs, estos contaminantes tan grandes, en sustancias ya muchísimo más, digamos, inestables, que al mismo tiempo activan una cadena trófica en el suelo, llamando a las bacterias y a otros seres como las lombrices, etcétera, y que ya forman, digamos, abren el candado, abren la puerta a otros muchos seres para que comience la cadena trófica y que todas esas sustancias vayan integrándose ya en el suelo sin producir una toxicidad, ni en el suelo, ni en las plantas, ni en las personas, ni en los seres vivos que habitan alrededor. Por si tenéis un suelo enfermo, tenéis un suelo intoxicado, un suelo lleno de toxinas o lleno de contaminantes, tenéis que saber que es posible descontaminar ese suelo a través de los hongos y también utilizando plantas, lombrices y una serie, bueno, de técnicas que no dañan y que no es aportar materias químicas sintéticas para seguir acumulando y acumulando sustancias tóxicas en nuestro suelo, sino que se hace de una manera natural. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿dónde han ido a parar estas sustancias tóxicas, verdad? Os preguntaréis, diréis, pero bueno, muy bien, los hongos ocupan la materia orgánica intoxicada, el suelo tóxico, ¿y qué es lo que hacen? ¿Dónde van a parar esas sustancias tóxicas? Pues bueno, lo que es la respuesta está efectivamente en el micelio y en la composición del micelio. La composición de los hongos es fundamentalmente quitina. La quitina, como ya sabéis, forma parte de innumerables seres vivos, como por ejemplo los artrópodos, otros grandes supervivientes, ¿verdad?, de la naturaleza. Estos artrópodos, sus exoesqueletos, su cobertura está hecha de quitina. La quitina es un polisacárido, pero muy flexible, ¿verdad? Tiene parte dura y parte flexible, lo que hace que los hongos sean muy resistentes en ambientes muy hostiles. Ambientes hostiles en cuanto al frío, en cuanto al calor, en cuanto a la salinidad, en cuanto al pH. Este recubrimiento que ellos tienen de quitina les hace, como a los artrópodos, ser unos verdaderos supervivientes, que no sienten absolutamente ningún daño por estos, digamos, estos ataques externos que se producen en multitud de entornos, ¿no?, del planeta Tierra. Entonces ellos sobreviven, se anteponen y se alimentan de lo que encuentran. No olvidemos que los hidrocarburos
son formaciones que se han acumulado durante cientos de miles de años en ambientes anaerobios y que al fin y al cabo es materia orgánica, por lo tanto ellos saben extraer de ahí los nutrientes. Nosotros no, pero ellos sí saben, son capaces de hacerlo mediante miles de millones de años de evolución, pues ellos lo han conseguido. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de las enzimas. Las enzimas son un mundo verdaderamente impresionante. Yo también os recomiendo que investiguéis un poco. Las enzimas están siendo utilizadas con muchísimo éxito para el compostaje a gran escala, grandísima escala, en países como China, que están a la cabeza ahora mismo en cuanto al compostaje a través de enzimas. Se ha acelerado el compostaje, que es lo que ellos necesitan, porque en China digamos que es un país que tiene una cantidad de residuos verdaderamente impresionante y tienen que dar una respuesta a esto y pues según lo poco que he podido investigar, el gobierno chino está dando una respuesta inmediata a esto, porque también es verdad que tienen un problema de contaminación ambiental enorme allí. Entonces, para ellos es prioritario y el gobierno, pues sí, efectivamente, está invirtiendo bastante dinero en la investigación del compostaje de los residuos y, bueno, pues una de las vías es la investigación de las enzimas. Como veremos a lo largo de este vídeo, las enzimas son catalizadores, para que os hagáis una idea, son como las piezas del puzzle que encajan con la materia orgánica y solamente ellas pueden encajar para transformar la materia orgánica en algo distinto, son catalizadores. Entonces, los hongos tienen un metabolismo enzimático, lo que significa que son capaces de lanzar estas enzimas a la materia orgánica, que encaje y que descomponga la materia orgánica, haciéndola ya accesible para muchos otros microorganismos y para ellos los primeros, que son los que siempre ocupan la materia orgánica o suelen ocuparla en primer lugar. Reparemos en la elegancia con la que el micelio de los hongos es capaz de descomponer la materia orgánica. Bueno, ¿y cuándo estará ya lista, desintoxicada nuestra materia orgánica o nuestro suelo, ¿no? ¿Cuándo lo está? Pues por regla general yo os invito a que observéis la llegada de los anélidos. Los anélidos, las lombrices y también algunas larvas de escarabajo también, son las que indican que esa materia orgánica está ya a punto de poder ser utilizada en nuestro suelo de cultivo sin ningún temor. ¿Por qué? Pues porque primeramente los hongos, con su descomposición enzimática y de una manera secundaria, detrás de los hongos, las lombrices, van a procurar que esa materia orgánica quede totalmente limpia, desintoxicada y que, como digo, pueda reintroducirse en nuestro suelo. Esto es así y se hace en varias fases, como veis. Tanto es así que si, por ejemplo, observáis plantas de compostaje, se me ocurre en Andalucía, por ejemplo, en las que digamos que la extracción del aceite de oliva, que es una actividad puntera en Andalucía, genera muchísimo residuo rico en polifenoles, ricos en aceites, ¿verdad? Un poco parecidos a esto que estoy diciendo de los hidrocarburos, ¿verdad? Pues se ha demostrado y hay muchas plantas de compostaje, ya os digo, las podéis visitar, incluso por internet podéis investigar todo esto. Hay diversos estudios en las que el alperujo, es decir, el residuo que se obtiene de la extracción del aceite de oliva, ese residuo que es bastante estable y es difícil de descomponer, se composta mediante la utilización de hongos, en este caso los hongos ostra, son los que se suelen utilizar, Ostreatus, y lombrices epígeas. Con esta sinergia de estos dos seres vivos, los hongos, los microorganismos y las lombrices, se consigue que ese alperujo se transforme en compost rico para ingresar ya en los suelos de cultivos, en los mismos olivares, sin tener que llevar la materia orgánica lejos ni nada, allí mismo, en los olivares, existen plantas de compostaje grandes donde todos los agricultores van a llevar sus residuos y allí se compostan y luego van a recoger el compost para aplicarlo en los suelos, mediante la utilización, ya digo, de enzimas que segregan los hongos, concretamente Ostreatus, como os digo, y también de las lombrices. Por tanto, ya
¿verdad? Podemos empezar a pensar que los hongos no son tan malos como en un primer momento pensábamos nosotros. De hecho, el pan, el vino, la cerveza, el sake, el miso, son alimentos que el hombre ha hecho partiendo, sí, de nutrientes, pero utilizando levaduras, que al fin y al cabo son hongos. Y por tanto, esto ya nos debe hacer pensar que quizá no es que los hongos sean malos, sino que en un momento determinado los hongos pueden actuar de una manera contraria a nuestros intereses, es cierto, pero no son malos ni debemos erradicarlos sin más, aportando fungicidas sin ton ni son en nuestros suelos y en nuestros huertos, porque reparad que al mismo tiempo que podemos eliminar, sí, hongos que en un momento determinado, como digo, pueden resultarnos dañinos, también estamos eliminando otros hongos que, como vais a ver a continuación, son bastante interesantes y benéficos para nosotros. Por otro lado, Mikako Sasa es una científica especializada en bioprospección. Está trabajando en una multinacional danesa dedicada al desarrollo microbiológico y en la aplicación de este desarrollo microbiológico en industrias, sobre todo en industrias que producen materiales o productos de limpieza, ¿verdad? Ella está bastante especializada en el lavado de la ropa, de las prendas, a temperaturas frías para no gastar mucha energía cuando la gente lava la ropa, ¿verdad? Intentar lavar a unas temperaturas frías y utilizando enzimas y microorganismos, sobre todo hongos, las enzimas que emiten estos hongos, ha conseguido elaborar en esta empresa, ya digo que es una empresa pionera en soluciones biológicas, soluciones naturales para problemas actuales, pero siempre desde un punto de vista natural, biológico. En esta empresa, como digo, una multinacional bastante importante, danesa, pues han hecho bastantes investigaciones extrayendo de diversos hongos las enzimas para elaborar productos, elaborar detergentes, bueno, más que detergentes, jabones, productos de limpieza que son capaces de lavar la ropa, limpiar la ropa con estas enzimas sin tener que utilizar agua caliente. Ya sabéis que el agua caliente disuelve las grasas y las grasas salen mucho más fácil con el agua caliente. Pero ¿y si utilizamos agua fría? Porque el agua caliente, reparemos que requiere bastante energía, ¿no? Necesita de bastante energía para calentar el agua. Pues en ese caso, en el momento en el que utilizamos el agua fría, la grasa ya es más difícil que salga y que se elimine de la ropa, ¿no? o del tejido. Cada hongo interviene con sus enzimas en una descomposición concreta de cada molécula. Aspergillus y sus amilasas descomponen almidones en azúcares simples. Tricoderma y sus celulasas descomponen celulosa en glucosa. Fusarium y sus lipasas descomponen ácidos grasos en glicerina. Y Humicola y sus lacasas transforman fenoles y lignina en polímeros simples, aldehídos y alcoholes. La lipasa, por ejemplo, es una enzima que degrada la grasa. Esta enzima es segregada por bastantes hongos, pero concretamente por el hongo Fusarium. El hongo Fusarium es experto en degradar grasas. Por eso, precisamente, porque en su descomposición enzimática intervienen las lipasas. Estas lipasas lo que hacen es que descomponen los lípidos, las grasas, en moléculas mucho más simples. Mikako Sasa tiene en una nube de nitrógeno líquido a menos 196 grados, creo recordar, multitud de hongos del planeta. Ella se dedica a investigar en la empresa donde trabaja, en un laboratorio, pero también dedica gran parte de su tiempo a recorrer los bosques, de distintos bosques que hay en el planeta Tierra, y va extrayendo, con los permisos oportunos, por supuesto, cepas de hongos que ella considera bastante interesantes para seguir con sus estudios. Ella ha llegado a la conclusión de que solamente el 15% de los hongos del planeta están identificados
por el ser humano. Reparad en que un 85% quedaría todavía sin identificar. Si estropeamos, si acabamos con los bosques, que es la mayor cuna de los hongos que hay en el planeta, estaremos sepultándonos a nosotros mismos. Cuando nos extingamos, los bosques resurgirán y todo volverá a ser como antes, porque los hongos han aguantado glaciaciones y millones de años aquí. Y nosotros estamos aquí desde antes de ayer, como aquel que dice. Si nosotros esquilmamos la cuna de los hongos y de los microorganismos, automáticamente lo que hacemos es cavar nuestra propia tumba y se acabó. Tenemos que reparar en esto y tenemos que intentar preservar los bosques, porque estos científicos están yendo a los bosques para extraer de allí, pues algo que nos va a permitir poder vivir mucho mejor en el futuro, y no por nosotros, sino por las generaciones que vienen detrás nuestra. Es por eso por lo que lo tenemos que hacer. Ya no es una cosa por nosotros, ¿no? Es por los que vienen detrás. El siguiente ejemplo que me gustaría haceros ver es las investigaciones y los estudios que ha llevado a cabo Guillaume Becard. Es un biólogo molecular de la Universidad de Toulouse, Francia, y bueno, pues me parece muy interesante. Este señor ha investigado con mucho éxito las micorrizas arbusculares. Ahora os voy a comentar un poquito lo que son las micorrizas para que lo entendáis, pero vamos, básicamente se trata de hongos. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo limpiando los suelos con pesticidas y fungicidas. Demasiado tiempo estamos intoxicando los suelos y reduciendo demasiado el espectro fúngico que hay en cualquier suelo, de tal manera que los suelos se vuelven inestables para las plantas, porque los hongos que van a prosperar allí son los hongos patógenos, los hongos que van a producir enfermedades a las plantas precisamente. Por lo tanto, estamos haciendo mal las cosas. Para hacer bien las cosas tenemos que seguir las indicaciones de estos estudios científicos que Guillaume Becard y muchos otros científicos están llevando a cabo con hongos micorrízicos. Los hongos micorrízicos arbusculares o hongos micorrízicos externos, ¿no?, que se pueden dar dentro de las raíces de las plantas o fuera, son aquellos hongos que viven en simbiosis con las plantas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son, digamos, hongos que con sus grandes extensiones de micelio, que ya hemos visto y ya os he comentado, se expanden por el bosque, ¿verdad?, a kilómetros de distancia. Entonces, bueno, pues crean como una red subterránea mediante la cual las plantas pueden comunicarse segregando sustancias orgánicas y compartiendo nutrientes. Es, digamos, como una gran familia la que hay debajo del suelo, y las plantas se intercomunican entre ellas utilizando el micelio como vías de comunicación. Los hongos micorrízicos tienen esta labor, esta función, y es de comunicación. Es el puente, como dije al principio del vídeo, el puente entre, digamos, distintos sistemas inmunes y distintos seres vivos. Las investigaciones de Guillaume Becard se centran en la biología molecular, cómo los hongos y sus células y sus moléculas sirven para intercambiar nutrientes con las plantas, y cómo han conseguido a lo largo de milenios pues perfeccionar tanto este sistema, y esto está siendo objeto de estudio. Esta sinergia, esta comunicación subterránea que hay bajo el suelo, la tenemos que utilizar siempre de una manera ventajosa para nosotros, de tal manera que tenemos que propiciar la existencia de plantas que van a servir de hospedadoras de las micorrizas, plantas nodriza. Es decir, no solamente es cultivar, como he dicho muchas veces, cultivar alimentos y cultivar alimentos. Bueno, sí, cultivar alimentos, pero también hay que cultivar plantas hospedadoras que en un momento dado pueden
convivir con las micorrizas y podemos tenerlas al lado de nuestras plantas del huerto, que es lo bueno, porque las que se van a meter por sus raíces o van a estar de una manera externa recubriendo sus raíces y produciendo ya la comunicación con las plantas, intercambiando nutrientes, pero a kilómetros de distancia, lo cual pues es súper ventajoso para nosotros porque va a propiciar un menor estrés para los cultivos, va a propiciar mayores nutrientes porque son capaces de ir estos hongos a capas realmente profundas, buscar los nutrientes que las plantas necesitan y intercambiarlos con las plantas por el carbono. Las plantas le van a dar carbono y los hongos micorrízicos van a ayudar a las plantas dándole estos nutrientes. También reducen el estrés de las plantas, reducen los patógenos muchísimo, en fin, son innumerables las ventajas. También os invito a que veáis multitud de estudios que hay en la red acerca de las micorrizas. Yo os voy a plantear aquí algunos trucos para que pues bueno, los utilicéis siempre y cuando pues, os resulte conveniente, los probéis y bueno, a mí me han funcionado muy bien y me están funcionando actualmente, por eso me gusta, siempre he querido hacer este vídeo para, bueno, pues reportar un poco lo que a mí me pasa y que también otras personas lo puedan utilizar de una manera ventajosa. Muy bien, pues los descubrimientos de Guillaume Becard, este biólogo de biología molecular de la Universidad de Toulouse, han revelado muchísimas incertidumbres que tenía el ser humano en cuanto a los hongos micorrízicos y cómo se comportan. Cómo existe esta comunicación, que digo, mediante factores MIC, esta comunicación subterránea. Bien, pues todo tiene lugar en un entorno como un bosque, un entorno no perturbado, ¿verdad? Un entorno virgen, podemos decir, y allí se han establecido a lo largo del tiempo tanto los hongos micorrízicos como las plantas. Estos dos seres vivos se comunican mediante lo que se conoce como factores MIC, que son enviar señales celulares. Por eso este científico es especialista en biología molecular, porque son moléculas de las células que digamos, se encriptan y es como un lenguaje espía, por decirlo para que lo entendamos, ¿no? Es como son códigos secretos que utilizan las plantas. Las plantas y los hongos buscan el mejor socio dentro de la jungla, dentro del bosque, dentro del ecosistema de que se trate. Siempre van a buscar el mejor socio, el socio que mejor les pueda reportar lo que cada uno de los seres vivos busca. En este caso, los hongos micorrízicos buscan azúcares que las plantas les ceden gratuitamente, no, a cambio de minerales. Los hongos van a recuperar del suelo, de capas muy profundas, los minerales que la planta necesita en sus distintos estadios. Es decir, en un momento determinado pueden requerir nitrógeno, en un momento determinado fósforo, en otro calcio, en otro hierro, y así la planta va demandándole al hongo los nutrientes que necesita y que el hongo le alcanza de capas profundas, de tal manera que la planta no tiene que tener las raíces allí donde están los nutrientes, porque es el hongo el encargado de recuperar del suelo esos nutrientes. Y a cambio, la planta cede al hongo carbohidratos, en este caso azúcares, para que el hongo pueda sobrevivir. De esta manera tan maravillosa es como se genera bajo el suelo una red subterránea de comunicaciones verdaderamente impresionante, con un lenguaje propio, una inteligencia propia que el ser humano no conocía hasta recientemente. Por lo tanto, estos descubrimientos son de una gran importancia, porque ponen de manifiesto que bajo el suelo hay una comunicación subterránea, una inteligencia que ya lleva funcionando milenios y mediante la cual estos seres vivos se comunican no con un lenguaje como el nuestro, pero sí con un lenguaje propio, estos factores MIC que a través de las micorrizas y las plantas se dan. Así la planta emite una nube de hormonas que atrae al hongo y el hongo emite unos factores MIC que lo que van a pedirle a la planta es que inhabilite su sistema inmune, porque todos sabemos que el ser vivo tiene un sistema inmune compuesto de diversas barreras para que el organismo no sea invadido por un agente externo o un ser vivo externo. Este sistema inmune está siempre alerta y actuando para impedir que
otro ser vivo penetre en nosotros y nos pueda destruir. Entonces, como los hongos micorrízicos, sobre todo los arbusculares, entran dentro de la planta, están dentro de las raíces y dentro incluso más allá de las raíces, lo que le piden mediante estos factores MIC a las plantas es que inhiban su sistema inmune. Es decir, la planta lanza una nube de feromonas, un lenguaje para captar a los mejores hongos micorrízicos del entorno, y los hongos micorrízicos reaccionan. El que primero llega es el que ocupa la planta y emite estos factores MIC para que la planta desactive su sistema inmune y pueda introducirse dentro del hongo para que empiece ya a llevarse a cabo la simbiosis. Esta simbiosis, como he dicho antes, es el intercambio de minerales y azúcares entre hongos y plantas. Se están llevando a cabo multitud de repoblaciones en el planeta, incluso en desiertos. Por ejemplo, en Senegal existe un desierto de más de 7.000 kilómetros, una franja que ocupa desde Dakar hasta Djibouti, está siendo reforestada utilizando árboles que funcionan muy bien con las micorrizas. Por ejemplo, los caquis. Los caquis, que además son árboles que producen una fruta bastante buena, pues están siendo utilizados, ya digo, en Senegal, y se inoculan desde pequeños estos árboles en los viveros, se le inoculan en las raíces las micorrizas. Bueno, vamos a integrar nuestra hojarasca de pino que está inoculada con micorrizas. Vamos a integrarlo en este seto de bambú que tenemos, a ver si se reactiva un poquito y mejora, que parece que está un poquito pachucho, el pobre. Yo creo que las micorrizas le van a ayudar, le van a venir bien. Y también este compost va a hacer una excelente estructura en el suelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Como tenemos un suelo vivo que está lleno de lombrices y lleno de microorganismos, estos seres van a ser los que se van a encargar, con la ayuda del agua, de incorporar toda esta materia orgánica, y estas micorrizas, estos hongos y microorganismos se van a instalar en este suelo. Vendría muy bien aplicar también una capa de biochar que vamos a aplicar una vez que terminemos, y daremos un riego con agua de lluvia o agua desclorada para fomentar ya que empiecen enseguida a interactuar estos microorganismos con estas plantas. Esperemos que nos salga bien, ya que estamos hablando de una gramínea. Al final el bambú es una hierba, aunque no lo parezca, no es una leñosa ni nada, y claro, tiene sus propias micorrizas arbusculares concretas del tipo de planta que es. Por lo tanto, no sabemos si este tipo de micorrizas, que son micorrizas de bosque, de pino y encina, van a funcionar correctamente con este tipo de planta. Pero bueno, quiero probarlo, me gusta la idea, y bueno, y voy a probar el resultado, a ver si tiene éxito o no. Así que nada, vamos a ello. Porque las micorrizas, de donde sacan los azúcares, es de la planta, no de la materia orgánica. Es decir, las micorrizas interactúan con la planta cede carbohidratos, azúcares a la micorriza, y la micorriza consigue los minerales para la planta. Por tanto, no nos interesa aportar estiércol o otro tipo de materia orgánica que sea rica en nutrientes, porque aquí lo interesante realmente es que sea una materia orgánica muy estable y con unos nutrientes eh, balanceados, incluso pobres, podríamos decir, pero sí que el carbono puede ser utilizado en un primer momento por la micorriza para implementarse, pero una vez ya que se implementa, de quien va a absorber los azúcares es de la planta, no de la materia orgánica, ¿vale? Esta es la idea. Los pinos y las encinas forman principalmente asociaciones con ectomicorrizas, que colonizan la superficie de las raíces y les ayudan a absorber los nutrientes como el fósforo. Mejoran la tolerancia a la sequía y las protegen de patógenos. Sería bueno también integrar un poquito en el suelo, muy ligeramente para no dañar las raíces de las plantas,
en suelos muy degradados. Yo, como mi suelo, yo creo que es lo suficientemente vivo y creo que aquí hay microorganismos y lombrices, pues no lo voy a hacer y voy a dejar que sean ellos los que interactúen y empiecen a introducir esta materia orgánica en el suelo y bueno, y los hongos, en este caso las micorrizas, ¿vale? Pero que sepáis que en ciertos casos puede ser interesante integrar ligeramente sin dañar las raíces de las plantas. Bueno, pues como vemos, los hongos tienen un importante rol maternal en la creación de ecosistemas vivos, productivos, resilientes y sostenibles, porque, bueno, básicamente, como hemos estado viendo, a través de su micelio son capaces de penetrar hasta lo más duro de la materia orgánica, destruyéndola y metabolizándola, y les sirve como alimento, incluso materiales tóxicos, como hemos estado viendo. Materiales que para otros seres vivos resulta del todo imposible poder degradarlos. Los hongos los degradan sin problema porque para ellos pensad que no son más que alimento. También, como digo, es muy importante el estudio de los hongos porque actualmente el ser vivo depende, el ser humano depende muchísimo del petróleo, ¿verdad? Como ya sabemos, tenemos una dependencia bastante alta y estos hongos son capaces de sintetizar estos tóxicos y además nos pueden ayudar a producir bioplásticos y otra serie de sustancias mucho más buenas, mucho más beneficiosas, menos perjudiciales para el entorno y para el medio ambiente. Bueno, y aquí es donde vamos a inocular nuestras micorrizas, en este huerto, en el huerto de abajo. Como veis, tenemos habas y también tenemos ajos, habas con ajos. De momento no tenemos más, vamos a inocularlo en los bancales donde tenemos las habas, las veis ahí, ya brotaron y bueno, y están bastante bien, y vamos a inocular las micorrizas que van muy bien con las leguminosas, y porque con los ajos la verdad no es lo óptimo, no van muy bien, que digamos. Y también inocularemos en aquel bancal que hay ahí detrás, que veis, con esas guías, que es un bancal de frutos rojos, que también ahí procederemos a inocular unas cuantas. Pero bueno, es un mero ejemplo que os doy para que lo veáis cómo se hace y ya está. Aquí tenemos el huerto que está despertando por la mañana temprano y ya recibiendo los primeros rayos de luz. Bueno, y os voy a enseñar por aquí lugares donde yo cultivo o se cultivan las micorrizas. Mucho árbol, concretamente encinas, pinos bastante grandes, bastante adultos, ya muy mayores. ¿Qué significa esto de que están todas conectadas? Bueno, pues las plantas se comunican entre sí. Es decir, este árbol que vemos ahí, que es una encina, puede perfectamente comunicarse con este otro a través del suelo y, digamos, intercambiar nutrientes, sobre todo carbono, si les hace falta en un momento determinado. Intercambian, ¿vale? Son como una familia y ellos van intercambiando. Estos de aquí también interactúan y yo elegí este lugar porque es un poquito más sombreado, porque las micorrizas, como son hongos, les gustan los ambientes sombreados, no les gusta mucho el sol directo, y es un buen lugar para acumular nuestra hojarasca, que hace esta magia, ¿verdad? La hojarasca de pino hace la magia de albergar. Es una materia orgánica muy pobre, digamos, en nutrientes a corto plazo, lo que es ideal para las micorrizas, porque las micorrizas no necesitan materia orgánica rica en nutrientes, al contrario, necesitan buenas plantas hospedadoras o nodrizas, que son estos árboles que están aquí. Esto es lo importante realmente, las plantas. Las plantas hacen de nodrizas de las micorrizas. Bueno, voy a proceder a sacarlas con la mano, o si acaso con un palito que encuentre por aquí, y os las enseño, ¿vale? Aquí estarían, ¿veis? Esto está lleno de raicillas muy finas, muy pequeñas, donde se han metido
las micorrizas. Digamos que esto es una mezcla de materia orgánica, de hongos micorrízicos, seguramente que las arbusculares haya un poco menos, están en estos pelitos finos que os digo, y de hifas de hongos micorrízicos. Es una mezcla de todo eso. Tiene madera, como veis también ya hay compost ya hecho, hay granos pequeños, pero hay muchísimas hifas de hongos. El caso es que quería que vierais que está todo junto. Bueno, la segunda parte, y se ve todo lleno, llenito de micelio por todas partes, micelio, materia orgánica, y cada vez que remuevo la tierra sale un olor a humedad, un olor a bosque, un olor fúngico, que nos denota que aquí están las micorrizas trabajando, ¿verdad? No hace falta ni coger el microscopio, ni siquiera, ¿vale? Ni siquiera haría falta, ¿veis? Esta es una raicilla que seguramente tenga arbusculares, probablemente, ¿vale? Pues todo esto es lo que se podría ingresar en nuestro huerto y ahora os voy a enseñar cómo. Vale, aquí tenéis un primer plano bastante bueno. Creo que se ve bastante las hifas de los hongos. Aquí abajo es que pincha bastante, no quiero meter la mano mucho porque pincha, ¿vale? Quiero abrir aquí un huequecito para que veáis. Aquí estarían las raíces y podríamos todo esto, por ejemplo, extraerlo, sin necesidad de arrancar las plantas, aunque también, bueno, se podrían arrancar, ¿no? Para sacar la raíz más fácilmente, pero sin necesidad de arrancarlas podríamos aquí llevarnos este terrón de tierra perfectamente con una pala, y todo esto pues estaría también seguramente lleno de hongos micorrízicos. ¿Veis? Se trata de ir buscando un poquito la solución, pero sobre todo, una vez que hagamos la intervención, debemos siempre mitigar el impacto que hemos hecho, es decir, cubrir, es decir, volver a dejarlo como estaba, volver a pensar en el futuro, pensar en que bueno, pues la vida sigue y tenemos que intentar dejarlo todo para que continúe la vida, porque sí. Bueno, más cositas. Entonces, tenemos aquí nuestras micorrizas, como os he dicho. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues yo siempre vuelvo a dejar todo como estaba. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el futuro, hay que pensar en mañana, hay que pensar que yo a lo mejor quiero venir aquí dentro de 5 años, o de 3, o de 2, y quiero volver a sacar un buen puñadito de micorrizas como tengo ahí. Y entonces para hacer eso yo no puedo dejar esto erosionado, porque si esquilmamos, al final lo que hacemos es que matamos a estos hongos beneficiosos, es decir, los erradicamos y no queremos eso, lo que queremos es lo contrario, es que se sigan propagando. Por lo tanto, aportamos nueva materia orgánica, en este caso más hojarasca de pino, que ya está ahí haciendo su función, y además de paso pues limpiamos este suelo que lo tenía sucio de hojarasca, pues ya queda limpito. Fijaros qué bien, lo hemos hecho con el rastrillo, en un minuto queda todo como estaba. Y ya es cuestión de esperar y dejar que se sigan propagando, porque hemos hecho un acopio interesante y claro, pues lógicamente los hongos pues sufren, ¿eh?
Bueno, vamos a ver ahora el caso muy llamativo de un moho mucilaginoso, que no hongo, sino moho mucilaginoso, llamado Physarum polycephalum, con el que ha realizado diversos experimentos el biólogo y micólogo inglés Mark Fricker, pues básicamente a la hora de llevar a cabo comunicaciones, vías de comunicación entre diversos puntos. Os cuento un poco el experimento que él hizo, lo cual me parece verdaderamente, la verdad, llamativo, a ver qué os parece a vosotros. Lo que él hizo fue fundamentalmente trazar el plano, digamos, el plano de comunicaciones terrestres de Reino Unido, ¿verdad? Cogió un mapa de Reino Unido y en las ciudades principales y pueblos principales puso copos de avena. Estos copos de avena fueron inoculados con este moho mucilaginoso que digo, y automáticamente en 48 horas este microorganismo había llevado a cabo una comunicación entre los copos de avena que representaban las ciudades prácticamente igual que el mapa ferroviario de Reino Unido. Prácticamente era igual. Había llegado a crear vías principales y una vez que creó esas vías principales, empezó a crear vías o rutas alternativas. Digamos que este micólogo, Mark Fricker, lo que constató es que estas rutas alternativas era lo que originaba la resistencia, lo que él llamaba la resistencia. Es decir, los microorganismos primeramente utilizan la ruta más corta, igual que nosotros, y la más rápida, la más eficiente, pero no se limitan a eso, sino que, al igual que nosotros, crean rutas alternativas, rutas secundarias, que van a dotar al sistema de mucha mayor resistencia y resiliencia. Por lo tanto, como estamos viendo, el sistema cognitivo, la inteligencia de los hongos, de los mohos mucilaginosos y otros muchos microorganismos, puede ser utilizada por el ser humano para solucionar problemas, hipótesis, que se le van planteando, y con la ayuda de estos microorganismos se puede, con la ayuda de su inteligencia, una inteligencia distinta a la nuestra, se pueden dar soluciones a problemas actuales. Así también fue objeto de descubrimiento por parte de la micóloga y bióloga británica Lynn Body, que estudia diversos bosques en el mundo. Así también ella descubrió que existía bajo el suelo de los bosques una extensísima red miceliar de hongos de pudrición blanca con cordón miceliar. Es decir, había un cordón principal que unía plantas, hongos, era digamos, una vía de comunicación principal muy grande, y luego sobre esa vía ya se iban desarrollando distintos micelios un poquito ya más secundarios, que podían o no utilizarse por parte de las plantas o de los propios hongos para captar nutrientes y para comunicarse entre ellos. Ella lo que hizo, Lynn Body, lo que hizo fue inocular un marcador radioactivo en estos hongos que se desarrollaban en el bosque, ¿verdad? Los cogió y en el laboratorio inoculó y estudió con este marcador radioactivo cómo ellos podían, incluso de toda su red miceliar, que era enorme, ¿verdad? En el bosque es que abunda muchísimo la materia orgánica y ahí las redes de micelio son verdaderamente gigantescas. Ella veía cómo iban utilizando unas u otras, incluso algunas quedaban olvidadas en un momento dado, pero luego resurgían y volvían a ser utilizadas y a utilizarse. Esto se compara un poco con nuestras redes actuales de comunicaciones, tanto telefónicas como internet, ¿verdad? Se asemeja mucho, y esta bióloga británica vio enseguida la semejanza, es decir, la inteligencia otra vez de los hongos, cómo nos puede ayudar a solucionar problemas incluso superactuales, como vemos, en cuanto a internet, redes de comunicación, etcétera. Para que os hagáis una idea de esto que acabo de decir, en Michigan existe un microorganismo, un hongo llamado Armillaria bulbosa, que ocupa 15 hectáreas y data de más de 2500 años de antigüedad.
creo que es el organismo más grande del planeta Tierra, y para que os hagáis una idea de hasta dónde pueden llegar la expansión de estos hongos en la naturaleza. Es verdaderamente asombroso. Científicos japoneses descubrieron una molécula en un pequeño hongo que curaba enfermedades autoinmunes. En la Universidad de Yale se descubrió un hongo en el Amazonas, un hongo amazónico capaz de degradar el poliuretano, una sustancia, una molécula altamente estable y bastante contaminante. En Suiza, por ejemplo, se estudian los hongos con el fin de producir adhesivos mucho menos contaminantes, y también en muchas otras partes y lugares del planeta se estudian a los hongos y sobre todo a las enzimas para crear combustibles de segunda generación. Como veis, las aplicaciones de los hongos en la actualidad para resolver problemas que nos atañen y que tenemos actualmente son fundamentales. No podemos estar aplicando pesticidas y mucho menos fungicidas, sean o no ecológicos o del orden que sean, porque lo que vamos a hacer es reducir su presencia y las plantas no pueden vivir sin sus hermanos, que son los hongos, con los que firmaron una alianza, una fuerte alianza, hace muchísimo tiempo, de simbiosis, como hemos visto a lo largo del vídeo y como muchísimos estudios demuestran. Por lo tanto, espero que os haya servido y os haya gustado el contenido de este vídeo. Recordad siempre que los hongos son nuestros aliados, aportemos materia orgánica, aportemos alimento para ellos en el suelo y ellos ya se encargarán con las plantas de llevar a cabo una agricultura mucho más natural, mucho más sostenible, porque tengamos en cuenta que las plantas llevan funcionando muchísimos miles, millones de años sin nuestra presencia, y somos nosotros los que tenemos que venir a aprender este sistema, no querer implementar lo que nosotros creemos que es lo mejor, porque realmente, y así lo demuestra la historia, estamos equivocados, ¿eh? Pero bueno, yo creo que afortunadamente, como habéis visto, existen ya varios estudios, muchísimos estudios que demuestran lo contrario, y se está dando mucha importancia a los microorganismos en la agricultura. Así que ya me despido, espero que este vídeo os haya gustado, como digo. Si ha sido así, darle a like y ya nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.